abuso sexual de sus 2 hijos. La justicia termina decidiendo que esa persona es sobreseída, que para la justicia penal tiene que juntarse una cantidad de pruebas, pero sí dice que es peligrosa para sus 2 hijos. No solamente terminan marcando la revinculación de ese padre con los hijos, que la justicia en algún momento ya dictó que era peligroso la relación de ese padre con sus 2 hijos, sino que le impide a la madre tener contacto con sus hijos, que entran en pánico. Los secuestran directamente de su madre y les impiden el contacto con la madre que denunció el abuso de sus hijos. Esta situación, que es inverosímil, se acaba de dar con el caso de una mujer que podemos llamar L.A., y no es el único caso, es una situación que se está dando en la Argentina y que habla de un real peligro ante las mamás que denuncian abuso sexual en la Argentina. Estamos en comunicación con Juan Pablo Gallego, que es el abogado querellante en representación del Comité de los Derechos del Niño, en este caso en representación de L.A., y que también fue quien llevó a la justicia al padre Julio Grassi. Hola Juan Pablo Gallego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Luciana? Bien, te pregunto cómo se dio en este caso, cómo puede llegar a darse algo tan inverosímil que una madre escuche a sus hijos, escuche que le dicen que fueron abusados sexualmente y termine siendo alejada de sus propios hijos. Bueno, esto, como venía escuchando y se decía que resulta a todas luces inverosímil para quien lo escucha, no lo es tanto en el marco de ciertos bolsones del Poder Judicial, donde existe una reacción ideológica ante la legislación protectoria de derechos del niño, derechos de la mujer, que en los últimos años ha tenido tanto avance, la suscripción de convenciones internacionales, y aparecen estos disparates como reacción, como una suerte de violencia de género institucional, que es cierto en los últimos tiempos se va extendiendo como una verdadera pandemia en la actuación de jueces que actúan de manera absolutamente ilegal, ¿no? Casi como una venganza hacia las mamás que se animan a denunciar, porque muchas veces antes decíamos por qué el abuso sexual estaba escondido, porque las madres tenían miedo y entonces se callaban. Ahora las madres que escuchan a sus hijos se les responde con esta venganza, que es terminar sacándole a sus hijos. Sí, lo grave es que de esta venganza participen funcionarios policiales o jueces, como en este caso la jueza a cargo del Juzgado Civil número 8 de Capital, la doctora Mejía, que en las últimas horas de la actividad hábil de tribunales desarrolla esta actividad secreta, oculta hacia la parte, y que deriva en un grupo armado con policías, con cerrajeros dispuestos prácticamente a derribar la casa donde la mamá con los niños vivió siempre, al punto de llevarse a los chicos por la fuerza, desconocerse su paradero, e impedir el contacto. Esto es un absurdo absoluto, y esto evidentemente va a generar una responsabilidad internacional del propio Estado argentino, porque desde el Estado, o al menos del Poder Judicial, se desarrolla esta actividad absolutamente ilegal y se impide la comunicación esencial que los niños deben tener con su madre, ¿no? Acá hay 2 hechos muy graves en lo que vos relatás. Por un lado, esta idea de que a los niños se los lleva por la fuerza sin contemplar los derechos que ellos tienen. Y por otro lado, que aun cuando, suponiendo que en la causa judicial no se pudiera probar el abuso sexual del padre ni la violencia de género y la jueza decidiera revincularlo con el padre, ¿por qué se daría el caso de que no pueden comunicarse con una madre que denunció, ¿no es cierto? ¿Por qué estaría fundamentado el impedimento de contacto con la madre? Efectivamente, es que acá además se confunde desde la ideología la incapacidad, la falta de idoneidad que un determinado progenitor puede tener para vincularse con sus hijos. En el caso concreto que estamos analizando, existía un régimen de visitas dispuesto imperativamente por la jueza, donde no participaba la mamá, donde los niños eran visitados en su colegio por su papá con un asistente social, y los niños se negaban rotundamente a ese contacto, sin participación de la mamá. Acá no se puede hablar de ningún modo de que la mamá obstaculizara el contacto, porque ni siquiera participaba de ese espacio. Es cierto que los chicos, a la hora de ser escuchados, también fueron contundentes en no querer vincularse con el papá y en el relatar situaciones que tienen que ver con situaciones de abuso, en la palabra de los chicos, ¿no? Entonces aquí se culpabiliza a la mamá por un vínculo que un papá, no ha podido, no ha querido construir en absoluto, y se genera ahora esta verdadera tragedia,
de mantener a estos chicos rehenes de una situación que, como se dice, probablemente de venganza, con la gravedad de que en esa venganza participe una magistrada en este caso, ¿no? Por supuesto que es gravísimo, Juan Pablo, lo que vos relatás, y si bien ha salido en estos días en Telam, en Tiempo Argentino, incluso en Clarín, en una nota de Sibila Camps de hoy, no ha tenido todavía la trascendencia que debe tener, el repudio que debe tener que esto esté pasando en este momento en el país, donde una jueza pueda decidir pasar por encima de los derechos del niño, que justamente la base para luchar contra el abuso sexual es que puedan ser escuchados, que la justicia respete sus palabras y que además se le crea a los chicos cuando dicen algo. Efectivamente, acá los chicos han hablado y han sido contundentes, y como digo, acá estamos ante un riesgo de pandemia de esta violencia institucional sobre los niños. Hace aproximadamente 90 días, en otro caso también conocido, le fueron arrebatados con un procedimiento similar, con policías armados, a una mamá en jurisdicción de Lomas de Zamora por parte del juez Quiroga, en una situación similar, y hace 90 días que estos chicos no pueden ver a su mamá. Y uno decía, bueno, ¿quién se va a animar a superar esto? Esto parece como el caso Vázquez de Callejeros, que a partir de esa modalidad de quemar a su pareja, luego aparecieron otros 23 casos también quemando a sus parejas. Acá vemos jueces ideológicamente comprometidos con el patriarcado, ideológicamente machistas y misóginos, que repiten estas actividades violentas que destrozan la vida de niños, sobre todo, y violan una convención internacional a la que Argentina está sujeta, ¿no? Juan Pablo, vos hablás de esta réplica de casos y de fallos en donde se termina separando a las madres que intentaron proteger a sus hijos de sus hijos. La gente dice, ¿qué intereses responden? ¿De dinero? ¿De ideología? Justamente, ¿qué es lo que hay detrás de estos estudios de abogados que defienden a los padres y de los jueces que dictan estas sentencias que separan a las madres de sus hijos? Bueno, en los jueces, primero ideología, y en lo que hace a los ¿Cuál es la ideología? ¿La ideología conservadora del Opus Dei, de creer que los padres tienen que estar por encima de todo, aun cuando hayan sido abusadores, violentos, que la familia tiene que seguir unida, o que el padre tiene que ser el padre de familia a pesar de todo? Efectivamente, yo creo que hay una corriente de pensamiento en algunos jueces vinculada a la denominación del pater familiae, donde el padre es el padre, aunque abuse, aunque pegue, aunque viole, y esa autoridad debe ejercerse, y por eso también estas humillaciones que este tipo de jueces, como el doctor Quiroga o como la doctora Mejía, disponen, para una vez más humillar a la mujer, humillar a la mamá delante de sus hijos y provocar esta barbarie, es como reproducir la violencia que quizás ocurría dentro del hogar, reproducirla con actividad judicial que dispone este tipo de medidas violentas. Entonces, básicamente es una situación ideológica. Si además en algunos de estos casos hay situaciones económicas, por supuesto, llama la atención que estos operativos ocurren cuando el señalado como violento o el progenitor al que sus hijos no quieren ver, se trata en general, y es en estos casos, personas de altísimos recursos económicos, ¿no? Entonces, indudablemente también acá habrá materia para investigar, pero entiendo yo que todo parte de una reacción cultural de jueces omnímodos que creen que tienen todo el poder sobre los niños para decidir, y a partir de su ideología deciden castigarlos de esta manera, que es, yo digo, destruirlos desde su más temprana edad, interfiriendo ilícitamente en sus relaciones familiares, y como digo, no, creo que esto tiene ya que llegar al más alto nivel político de la Argentina para frenar esta verdadera pandemia de estos magistrados que actúan de manera contraria a derecho, y conducirlos por los cauces institucionales, jurisdiccionamientos, juicios políticos, y por sobre todo preservar y salvar a estos niños que son rehenes de estos verdaderos espectáculos violentos, y que se los mantiene luego como rehenes apartados de sus afectos, de su núcleo familiar, que les genera una nueva vida alejados de sus madres de una manera absolutamente disparatada, ¿no? Hoy estos chicos pueden correr peligro de ser nuevamente abusados, de tener daños psicológicos, secuelas, de estar con un padre con el que no quieren estar y con el cual ellos manifestaron haber sido abusados. Sin ninguna duda. Cuando estamos ante personalidades violentas o estamos hipotéticamente ante pedófilos, estas conductas tienden a repetirse, y esto es reconocido por estudios psicológicos, por estudios psiquiátricos. En el caso concreto que estamos analizando, en medio de este operativo violento de extracción de los menores, hubo una gresca donde aparentemente participa el propio señor papá, donde habría aparentemente golpeado a una letrada que se encontraba en el lugar. Bueno, esto se está pero bueno, estas conductas violentas y pedófilas
tienden siempre a reiterarse, y mucho más cuando no tienen control, y mucho más cuando además encuentran amparo judicial o justificación judicial, ¿no? Esto es lo grave. Sumado a esto, en el caso de estos niños, la niña estaba sufriendo una serie de cuestiones médicas, estaba bajo tratamiento, estaba bajo medicación, y fue extraída de esta manera violenta, y hoy no sabemos en qué estado se encuentra. Así que los riesgos son muchos, y fundamentalmente el de la destrucción de la infancia que esta jueza Mejía evidentemente ha consumado con esta medida insólita, violenta, ilegal, autoritaria y violatoria de una convención internacional. Juan Pablo Gallego, te agradecemos muchísimo y vamos a seguir atentamente sobre la situación en este caso y sobre, como vos decías, otros casos que constituyen esta pandemia de fallos inverosímiles directamente sobre abusos sexuales, en donde terminan los chicos y las madres condenadas en vez de los abusadores. Bueno, gracias, a disposición de ustedes.